El tema que hoy vamos a ver, yo lo llamé la gran puerta. Y estábamos viendo la vez pasada la 11ª clase sacerdotal, Eliasib, puerta de las ovejas, y después vimos lo que es la forma como opera Nehemías, figura del Espíritu Santo. Pero hoy nos vamos a dar un pequeño salto. No voy a llevar la secuencia exacta, porque después de la 11ª, que es Eliasib, sigue Jaquín, él levantará, y después Upa, que es cobertizo nupcial, que tiene que ver con el arrebatamiento y tiene que ver con las bodas. Pero eso vamos a dejarlo para después. Hoy me voy a ir a las siguientes clases sacerdotales, pero lo necesito para sensibilizarlo y después vamos a retornar. Amén. Entonces, vamos a ver este tema que se llama la gran puerta. Y lo que usted está viendo en esta primera imagen, pues es una imagen, un dibujo en tercera dimensión más o menos, de lo que es el templo. El templo que en su tiempo estaba cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba sobre esta tierra. Ahí usted ve este templo donde se ve, al fondo se ve la ciudad, se ve el atrio, algunas de las cámaras alrededor del templo y lo que sería propiamente pues ya el templo. En la siguiente diapositiva hago un acercamiento. Y ahí se ve pues ya con un poquito más de detalle algunas de las características de este templo. Si yo me paso a la siguiente, vamos a notar algo curioso, porque hay algo que destaca en cuanto a lo que es el templo propiamente. Y usted puede ver ahí el templo. Obviamente hay distintas propuestas arquitectónicas, depende quién interprete o cómo interprete los versículos que están en la Biblia con respecto a lo que hizo Salomón. Está en el libro de Crónicas, en el libro de los Reyes. Entonces hay distintas propuestas arquitectónicas. Algunas coincidirán, otras no coincidirán, pero básicamente hay algo en lo cual pues creo que no hay ningún problema en cuanto a la forma de interpretación. Si usted ve esta imagen, yo le voy a enmarcar en rojo los dos elementos que yo quiero que usted se dé cuenta. Estamos hablando de las dos columnas. Estas dos columnas son propiamente, aunque no es columnas con, ¿cómo decirle?, de funcionamiento estructural, no es tanto para soportar carga, pero sí están de ornamento. ¿Para qué? Para poder entrar. Entonces aquí estas dos columnas destacan sobremanera cuando uno veía al templo de frente. En la siguiente diapositiva vemos otra vez otra maqueta en cuanto al templo, y aquí es el famoso templo de Salomón, y voy a volver a enmarcar en verde pues las dos grandes columnas. Ahora, estas columnas tienen un nombre. Ahorita se los voy a decir, nomás vamos a seguir viendo las siguientes diapositivas. Obviamente les digo, hay distintas propuestas arquitectónicas en cuanto a la manera del templo. Pero bueno, en cuanto a los detalles, pues no nos vamos ahorita a meter. Pero lo que sí destaca pues son estas dos grandes columnas. En la siguiente imagen pues vemos aquí un corte y parte de lo que supuestamente sería el interior del templo. Y vemos del lado derecho, voy a volver a enmarcar pues esa parte de esa columna. Amén. Ok. Ahora, pues obviamente que estas columnas son las que enmarcaban o custodiaban, por decirlo de esa manera, la entrada ¿a dónde? Al templo.
por donde tenían que atravesar los sacerdotes. De hecho, aquí en esta imagen que usted está viendo, por ahí ve del lado derecho, ve el altar del holocausto. En el lado izquierdo, en la parte inferior, se ve la pila de bronce y los distintos lavatorios. Entonces, bueno, hay muchos detalles en cuanto a lo que es propiamente el templo. Pero hoy lo que vamos a ver, y vamos a tratar con un poquito más detalle, las dos columnas, porque a través de estas dos columnas nos vamos a dar cuenta de algunas cosas bien interesantes. En la siguiente diapositiva, bueno, simplemente es una imagen que me gustó, porque pues ahí se ve la construcción de las columnas. Ahí se ve parte de los obreros que están trabajando y cómo iban levantando o erigiendo estas columnas. Obviamente que esto era un trabajo de mucho tiempo, fue un trabajo muy arduo, con mucho detalle, y sobre todo hablando de lo que es el templo que en su tiempo hizo Salomón, porque había muchos detalles. Yo recuerdo ahorita que se decía que cuando se levantaba el templo no se debía de usar herramienta de hierro. Bueno, todo eso tiene una enseñanza, aunque ahorita no nos vamos a meter en eso. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya propiamente lo que dicen los versículos. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 21, ahí se menciona el nombre de estas columnas. Dice aquí: erigió pues las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna derecha y la llamó Jaquín. Y erigió o levantó la columna izquierda y la llamó Boaz. Primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 21. También se hace referencia a estas dos columnas, Jaquín y Boaz, en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 15. Y dice aquí: hizo también dos columnas para el frente de la casa, de 35 codos de alto, y el capitel encima de cada uno era de 5 codos. Hizo asimismo cadenillas en el santuario interior y las puso encima de las columnas, e hizo 100 granadas y la puso en las cadenillas. Y erigió las columnas delante del templo, una a la derecha y otra a la izquierda, y llamó a la de la derecha Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Ahora, yo quiero hacer notar aquí algo. Dice que la columna derecha era Jaquín y la columna izquierda Boaz. Esto es viendo de frente al templo. Y obviamente que por la posición o la orientación del templo, porque estaba establecido cómo se tenía que orientar el templo, la entrada que tenía que estar al oriente, entonces quiere decir que la columna derecha llamada Jaquín estaba al norte y la columna izquierda llamada Boaz estaba al sur. Entonces estamos hablando de al norte y al sur, es como estaban orientadas estas dos columnas. Esto es interesante porque va a haber después el desarrollo en el cual nos vamos a introducir. En la siguiente imagen, pues bueno, aquí ya vemos en una ampliación lo que es la columna derecha, que es al norte, llamada Jaquín o Jachín, como se pronuncia en hebreo, y la columna izquierda o al sur, que se llama Boaz. Ok, entonces, pues esto más o menos es una aproximación de cómo supuestamente pudieran ser las columnas. Obviamente les digo, en esto hay una gran variación dependiendo del autor, dependiendo el que interpreta, o sea, pero lo que sí es cierto, derecha, izquierda, norte y sur, Jaquín y Boaz. Ahora, vamos a empezar a introducirnos con más profundidad. Resulta ser que la columna derecha al norte, llamada Jaquín, significa él establecerá o él establece. Y la columna izquierda al sur, Boaz, él es mi fortaleza. Entonces, aquí están las dos grandes columnas que eran las que franqueaban o custodiaban o vigilaban la entrada al templo, Jaquín y Boaz. Jaquín es él establecerá o él establece, Boaz, él es mi fortaleza. Si quisiéramos
usar una frase que envolviera las dos. Él establecerá en fuerza o en fortaleza. Ok, ahora, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando nosotros de que es la entrada al templo. Y obviamente si nosotros hablamos del templo de Dios, pues tendríamos nosotros pues que saber qué atributos necesitamos nosotros para poder entrar al templo. Ahora, yo hago una pregunta en este momento. A mí me surge una pregunta. Cuando Dios pone Jaquín y Boaz, Él establecerá en fortaleza, ¿son atributos que Dios me pide para entrar? ¿O son atributos que yo tengo que cumplir para entrar? Amén. No sé si captó lo que dije. ¿O son cosas que yo tengo que hacer, que tengo que lograr, que me tengo que esmerar para entrar? ¿O es algo que Dios forja en mí para poder entrar? Obviamente que pues, entendemos que la situación cómoda, que lo forje. Pues sí, ¿no? Para mí la situación cómoda sería pues, que él me establezca en fortaleza. Pero eso, si lo vemos desde ese punto de vista, es dejarle toda la carga a Él, y yo nada más me tiro a la hamaca y yo no hago ningún esfuerzo. Al cabo, Él me va a establecer en fortaleza y ya lo doy por asentado. ¿No será que yo tengo que poner algo de mi parte? Porque estamos hablando de la entrada al templo. Y ahorita se va a dar cuenta después, conforme desarrollemos los temas, es bien importante porque vamos a hablar de la entrada al templo que está en el cielo. Porque obviamente este que estamos hablando es sombra y figura ¿de cuál? Del que está arriba. Y algunos, bueno, no algunos, muchos van a tener que entrar ¿en dónde? Al de arriba. Y lo que me está franqueando es Jaquín y Boaz, norte y sur. Él establecerá o Él es mi fortaleza. ¿Son atributos que tengo que dar yo? ¿O es algo que Dios tiene que forjar en mí? ¿O hay una tercera opción? Es algo compartido. Bueno, no voy a responder esta pregunta ahorita, la vamos a responder después. Pero bueno, que quede ahí la situación. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Dice aquí, en primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 13. Y el rey Salomón envió a buscar a Hirán de Tiro, porque vamos a notar quién las hizo. Y usted se va a dar cuenta de un montón de cosas aquí. Y el rey Salomón envió a buscar a Hirán de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce, y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Versículo 15. Fundió las dos columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de las dos. Ahora, es curioso que cuando Salomón decidió hacer el templo, mandó a traer ¿a quién? A un artífice, a un artesano, a un forjador. ¿De dónde? De Tiro. Y yo me pregunto, bueno, yo soy muy suspicaz. Bueno, ¿y qué caramba no había artífices que pudieran trabajar el metal, que fueran artesanos, guiados por el Espíritu de Dios, que fue necesario traer un artífice de la ciudad de Tiro? Que se llamaba Hirán.
¿Y no había acaso orfebres, artesanos, capaces y guiados por el Espíritu, y que el Dios les diera sabiduría para hacer este tipo de obra? ¿Por qué Salomón yo no sé qué es lo que había en su corazón, o por qué decidió traerse un artesano extranjero? Ok, a lo mejor dice aquí, era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y su padre era un hombre de Tiro. Bueno, a mí me llama la atención. Me da así como que digo, caramba, si cuando yo veo que hicieron el tabernáculo, el del desierto, dice que Dios dotó de sabiduría y levantó hombres con sabiduría, con capacidad. Dios los levantó, ¿para qué? Para que levantaran el tabernáculo. Entonces, ¿por qué fue necesario traer a un extranjero de una ciudad pagana? Ahora, le doy otro detalle. Y lo traen de Tiro. Y hasta lo que yo sé y de lo poquito de doctrina que yo sé, resulta ser que el rey de Tiro es sombra y figura de Satanás, de Lucifer. Bueno, para los que sabemos. Bueno, no los quiero espantar todavía. Todavía no. ¿Sí sabe eso? Lea Ezequiel capítulo 28. Lea Isaías capítulo 14. Ahí está. Al rey de Tiro lo usan como ejemplo, símbolo, figura ¿de quién? De Lucero. Entonces, a lo mejor usted diciendo, ay pastor, usted está siendo muy exagerado. Bueno, déjeme ser exagerado porque le voy a enseñar muchas cosas. Siguiente imagen. Y aquí viene toda una narración que yo me voy a tomarla. Vamos a leerla porque vale la pena para entender un poquito cómo está la situación. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 1. Y Salomón decidió edificar una casa al nombre del Señor y un palacio real. Y designó Salomón 70,000 hombres para llevar cargas, 80,000 para labrar piedra en los montes y 3,600 para dirigirlos. O sea que esta era una empresa monumental. No era cualquier casita, era toda una gran empresa, una grande construcción para poder levantar esta grande obra. Y entonces Salomón envió un mensaje a Hirán, rey de Tiro. Mire, diciendo, haz conmigo como hiciste con mi padre David, enviándole cedros para edificarle una casa donde habitar. Y no lo quiero espantar, pero David también tenía muy buenos nexos con Hirán, rey de Tiro. Tan buenos nexos tenía que Salomón se lo dijo, lo mismo que hiciste con mi padre David, ayúdame, quiero levantarle casa al rey de Tiro. Ay, pastor, qué exagerado. Vamos a ver si exagero. Híjole, después le voy a contar algo de David. Pero todavía no quiero que me apedren todavía. Segundo libro, Crónicas 2, versículo 4. He aquí, voy a edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, para colocar continuamente el pan de la proposición y para ofrecer holocaustos por la mañana y por la tarde y en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas señaladas del Señor nuestro Dios. Esto será ordenanza perpetua en Israel. Versículo 5. Y la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es grande más que todos los dioses. Pero todo el material, ¿de dónde venía? De Tiro, ciudad fenicia. Pero ¿quién será capaz de edificarle una casa cuando los cielos y los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle? Fíjese lo que dice Salomón. ¿Quién es capaz de edificarle casa? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Que no hay nadie. Oye, pero está peor el asunto, que mandas a traer artesanos de Tiro y del rey de Tiro. De plano, ¿no viste capacidad en tu gente, Salomón? ¿Quién soy yo para que le edifique una casa, aunque sea solo para quemar incienso delante de él? Pero sí, que mejor venga el rey de Tiro y vengan sus artesanos. Ellos sí van a poder. Bueno, ahora pues,
envíame un hombre diestro para trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro y en material de púrpura, carmesí y violeta, y que sepa hacer grabados para trabajar con los expertos que tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales mi padre proveyó. Entonces sí tenía expertos, sí había gente. Entonces, pregunto yo, entonces, si había expertos y había gente, ¿qué no eran suficientes? Yo lo siento por los judíos, están tan orgullosos de su templo y lo levantaron manos extranjeras. Un artesano pagano proveniente de un rey pagano. Todavía no entremos en conjeturas. Ahorita nomás estoy dando la historia. Siguiente diapositiva, versículo 8. Envíame también del Líbano madera de cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar la madera del Líbano, y aquí mis siervos trabajarán con tus siervos, para que me preparen madera en abundancia, porque la casa que voy a edificar será grande y maravillosa. Y he aquí daré a tus siervos, los trabajadores que cortan la madera, 20,000 coros de trigo en grano, y 20,000 coros de cebada, y 20,000 batos de vino, y 20,000 batos de aceite. Y entonces Hiram, rey de Tiro, respondió en una carta que envió a Salomón: por cuanto el Señor ama a su pueblo y te ha hecho rey sobre ellos. Y añadió Hiram: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha hecho los cielos y la tierra, y que ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de prudencia y entendimiento, que edificará una casa para el Señor y un palacio real para sí. Mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero bebiendo de la fuente equivocada. Bueno, espéreme, todavía se lo voy a comprobar. Y ahora envío a Hiram Abí. O sea, el rey de Tiro era Hiram. El artesano orfebre que mandaron era ¿quién? Hiram Abí. Hombre hábil, dotado de entendimiento, hijo de una mujer de las hijas de Dan, y cuyo padre es de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedra, en madera y en material de púrpura, violeta, lino y carmesí, y sabe hacer toda clase de grabados y cualquier diseño que se le asigne para trabajar con tus expertos y con los expertos de mi señor David, tu padre. Pero obviamente que si lo mandaron a traer, era más experto que los expertos de Israel en cuanto a conocimiento. Y qué curioso, porque trabajaba todos los elementos que se necesitaban. ¿Para qué? Para el templo: hierro, plata, bronce, madera, púrpura, violeta, carmesí, lino, o sea, todo. Bueno, no me quiero adelantar, pero ¿saben a quién tienen por héroe los masones? A Hiram Abí, el primer gran masón. Pero bueno, sigamos, después nos metemos en eso. Primer libro de los Crónicas, capítulo 18, versículo 6. Y vamos a anotar detallitos. Aquí empiezan los detalles finos. Entonces, el orfebre artesano, que todo apunta a que se volvió el líder, el arquitecto de todos los artesanos de Israel, era Hiram Abí, que venía de Tiro, y lo envió con mucho gusto el rey de Tiro, que también se llamaba Hiram, con los cuales también tuvo nexo ¿quién? David. Había muy buenas relaciones políticas. Dice aquí, primer libro de Crónicas 18:6. Entonces David puso guarniciones en Aram de Damasco, y los arameos fueron siervos de David, trayéndole tributo. Y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Aquí nos está diciendo, de hecho si usted lee todo el contexto, David junto con su ejército conquistó Damasco, ciudad de Siria. Y por eso dice, y los arameos fueron siervos de David,
trayéndole tributo. Entonces, David conquistó ¿a quién? Damasco, Siria, a los arameos. Entonces, por eso es que ellos ahora estaban bajo el dominio ¿de quién? De David, y le traían tributo. Ahora, versículo 7, 18:7. Tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-Ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, esto es interesante, tomó David una gran cantidad de bronce. Y el bronce venía de dos lugares, Tijab y de Cun. Las dos grandes ciudades que aportaron el bronce fueron Tijab y Cun, ciudades de Hadad-Ezer, con el cual Salomón hizo el mar de bronce y las columnas y los utensilios de bronce. ¿De dónde venía? Estamos hablando en específico ahorita de quién, de las columnas. La columna norte o derecha, Jaquín. La columna sur o izquierda, Boaz, que hizo un artesano llamado Hiram. Abid, que venía de parte de su rey Irán y que venía de Tiro, ciudad fenicia. Y el bronce vino de una ciudad, de dos ciudades que conquistó David, también ciudades fenicias, que eran Tifhat y Cun. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Bueno, vamos a empezar a anotar los detalles. ¿Se acuerda que le había dicho qué significa Jaquín? Dios establecerá, o Él establece, y Boaz en fortaleza. Bueno, le voy a dar la definición de Tifhat, la ciudad de donde se extrajo el bronce. Tifhat significa matanza. Amén. Un lugar de Siria. Entonces, la primera ciudad de donde se extrajo el bronce y se hizo la fuente de el mar de bronce y los distintos utensilios era Ticap, que significa matanza. Bueno, esa la vamos a dar hasta el final. Ahorita la que me interesa es Cun. Cun. Y ahí te dice que bien es la 3560 de la concordancia Strong y que viene de la 3559. ¿Y qué dice? Que significa establecido, un lugar de Siria. ¿Qué significa Cun? Establecido. ¿Qué significa Jaquín? Dios establecerá o Dios establece. ¿Nota algo? Que pareciera ser que del mismo nombre de la ciudad que conquistó David, que era Cun, que es establecido, le pusieron el nombre a la columna derecha, Jaquín. Y ya cuando yo analizo gramaticalmente este asunto, dice que Cun, ahí usted lo está leyendo, viene de la 3559. Y Jaquín viene de la 3559, que significa Él establecerá. Entonces, tanto Cun y Jaquín viene de la misma raíz hebrea que es establecer. Entonces yo me pregunto, yo soy muy suspicaz, ¿y por qué le pusieron por nombre a la columna derecha, la columna norte, Jaquín? Cuando me estoy dando cuenta que el bronce con el cual se utilizó para esa columna derecha y también la izquierda viene de dos ciudades, Tifhat y Cun. Y lo que sí es bien curioso, que el de la ciudad de Cun, que viene de la misma raíz que significa establecer, le pusieron el nombre a la columna derecha, Jaquín. ¿No se le hace muy curioso? Ya nada más faltaría que la columna izquierda hubiera tenido relación con la otra ciudad, que es Tifhat, que significa matanza. Pues ¿qué cree? Que sí.
Ahorita se lo compruebo. Y uno dice, ándale. Es más, mira, ahí abajo, en la diapositiva que estábamos, viene la raíz, que es 3559. Kun, propiamente estar erguido, es perpendicular. Levantar en una gran variedad de aplicaciones. Establecer, arreglar, preparar, aplicar. Y ahí vienen un montón de distintas características. Entonces, y tanto la ciudad de Kun, de donde se extrae el bronce, como el nombre de la columna Jaquín, viene de esta raíz 3559, que es estar erguido y que tiene que ver con establecer. Entonces, parece ser, y yo soy mal pensado, que a la columna Jaquín le pusieron por nombre en honor a la ciudad de donde vino el bronce que conquistaron. Kun. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se capta lo que quiero decir? Ahora usted dirá, oye, a mí ya me está dando algo de desconfianza, perdóneme, pero mandan a traer a un orfebre artesano y se le solicitan ayuda al rey de Tiro, Irán. Y resulta ser que mandan un orfebre llamado Irán Avid, para que sea todo a punto el líder de los artesanos de acá. Porque si no, ¿para qué lo traen? No tiene caso que lo traigan cuando dice la escritura que había orfebres ahí. Pero si traen a otro es para ponerlo sobre de ellos. Y luego resulta ser que el bronce de la ciudad que conquistó David, que era Tijap y Kun, lo utilizan en las columnas. Y una de ellas se llama Jaquín, de la misma raíz de donde viene el nombre de la ciudad Kun, establecer. Pastor, ¿y usted cómo se dio cuenta? Mire, si esto no lo sopla el Espíritu Santo ni... Ahora, espérame. Hoy está bien interesante esto, ya me estoy emocionando. Te voy a leer un poquito de arqueología. Un poquito de arqueología. Siguiente diapositiva. Esto te puedes meter a cualquier sitio o blog donde hable de arqueología del Medio Oriente y te vas a encontrar, y sobre todo arquitectura fenicia, arquitectura del Oriente Próximo, y te vas a encontrar un montón de cosas. Estoy hablando de arqueología de historia, no estoy hablando, esto no tiene que ver con la Biblia. Pero mira, dice ahí, lo voy a leer para no equivocarme. Desde tiempos remotos, la entrada de los lugares sagrados han sido custodiados por dos pilares, ya que representan una importante puerta de entrada o paso hacia lo desconocido. También era típico de la arquitectura fenicia tener columnas independientes y decorativas. Eran las grandes columnas de oro macizo consagradas al viento y fuego que se encontraban en la ciudad de Tiro a la entrada del templo de Melcar. Has de saber que en la ciudad de Tiro había un grande templo en honor a Melcar. Melcar es la versión fenicia de Baal. Melcar es la versión fenicia de Baal en la ciudad de Tiro. Y entonces ahí había un grande templo. Y la característica de este grande templo a la entrada es que tenía ¿qué? Dos columnas. Ándale. Y entonces mandan a traer a Irán Avid, que lo envió el rey Irán de Fenicia, y ni modo, le metieron mano al diseño. Oye, David o Salomón, ya que vamos a hacer el templo, ¿no te parece bonito que pongamos aquí dos columnas? Pues acabo allá en mi pueblo así lo hacen. Allá de donde vengo se trabaja así se hacen los templos. Entonces, mira qué curioso, el templo de Salomón todavía no estaba hecho y ya estaba contaminado.
todavía no estaba levantado y ya venía contaminado. Porque era la manera como edificaban, ¿en dónde? Templos en Fenicia. Dice ahí, sigo leyendo en la diapositiva. También en el templo fenicio de Azor había 2 columnas frente a la puerta de entrada. Y este templo, al igual que el de Salomón, tenía un vestíbulo principal y sobre una plataforma algo más alta un recinto sagrado en la parte trasera. Recinto sagrado en la parte trasera, eso me suena a lugar santísimo. Oye, y estos son datos que aportan, son datos históricos y arqueológicos. Esto nada que ver con la Biblia. Simplemente es arquitectura fenicia. Ahora, yo me quedé muy impresionado con esto. Dije, no, esto está raro. Y me tuve que leer, hay un libro que me leí, que era del monte del Líbano, la región de Tiro, a las columnas de Hércules en España. Ahorita te voy a platicar. Y me lo tuve que leer todo. Dije, no. Y ese es un libro de investigadores, de teóricos. No, pero dije, no, yo no puedo hablar nada más por hablar. Si te platicara todo lo que me encontré ahí. Pero bueno, al final, te das cuenta que los templos fenicios, que en este caso estamos hablando de la región de Tiro, la forma de hacer los templos era con un lugar sagrado hacia la parte de atrás y con 2 columnas al frente. Lo mismo que hizo ¿quién? Salomón. ¿Y David? Porque David le pasó los planos. ¿Y con quién se juntaba David y Salomón? Con Irán. Entonces parece ser que no nada más eran relaciones meramente políticas, sino que había más allá y ya había cierta influencia en cuanto al contexto ¿qué? Arquitectónico y de paso religioso. Porque la contaminación no nada más queda en el ámbito arquitectónico. Tú sabes que el pueblo de Israel y todas las grandes naciones del oriente se manejan por símbolos. Son bien importantes los símbolos. Los símbolos tienen poder, los símbolos tienen autoridad, porque los símbolos representan cosas. Entonces, dependiendo del símbolo, es lo que estás queriendo dar a entender al mundo visible y al mundo invisible. Oye, y si me están poniendo en la entrada al templo, el templo que hizo Salomón, 2 pilares a semejanza del rey de Tiro, que era en honor al dios Melcar, la versión fenicia de Baal. Uno dice, bueno, ¿sí te das cuenta? Siguiente diapositiva. Y bueno, ahí tienes en esta diapositiva el templo en honor al dios Melcar en Tiro. Es una representación gráfica que está ¿en dónde? En Tiro, y este es el templo de... Y es curioso porque también parece ser que ahí hay un altar del holocausto y una fuente de bronce. Bueno, yo no sé si eso ya lo añadieron los que hicieron la figurita, pero me llama mucho la atención esto. O sea, a mí me da toques. Pero hay otra, el de Hazor. Ahí está, te marqué ahí en un cuadro rojo las 2 columnas, que es lo que yo estoy trabajando ahorita. Las 2 grandes columnas. Ahora, siguiente imagen. Esta es una vista interior del templo de Hazor. Y la entrada a la parte principal, en la siguiente diapositiva, te la enmarco. Ahí están las 2 columnas. Y uno dice, ay, qué curioso. Ahora, yo me pregunto, ay, pastor, pero es bien exagerado. Pues ¿qué tiene que los hayan hecho con columnitas? Se ven bonitas. ¿A poco puede tener influencia y poder espiritual estas cositas? Pues no son meramente más que columnas ornamentales.
te crees? Siguiente diapositiva. Y ya uno metido en esto, ya uno investigando, pues sí me di cuenta que muchos templos antiguos están las famosas 2 columnas. Ahí está un ejemplo de unas ruinas de un templo. Ya no supe qué templo era este, ya no me dio tiempo, pero son templos del del Oriente Próximo. Y ahí se ve el templo, las ruinas, y se ven las 2 columnas. En la siguiente diapositiva está otra vez otro templo, las ruinas y el pórtico principal, y ahí se ven ¿qué? Las 2 columnas. Estas no son ruinas hebreas, estas son ruinas del Medio Oriente, son sirias, son de ciudad de Tiro o de las distintas ciudades que hay por ahí. En la siguiente imagen pues ahí está un acercamiento del anterior, y ahí están las famosas 2 columnas, que ya nada más las maquillaron un poquito en el templo de Salomón y les pusieron por nombre Jaquín y Boaz. Oye, ¿no te da esto qué pensar? Mandan a traer un orfebre pagano. Le piden la ayuda al rey de Tiro. Conquistan 2 ciudades, Tihab y Kun, y del bronce de esas ciudades que conquistaron forman las columnas. Y resulta ser que la columna norte la llaman Jaquín, de la misma raíz hebrea que es de la ciudad Kun, establecer. Y ya nomás hubiera faltado que le hubieran puesto a la columna sur algo relacionado con Tiphat, matanza. Y me doy cuenta que los templos fenicios, pues el templo que hizo Salomón, o que permitió Salomón que hicieran, le metieran mano en el diseño, cuestiones de artesanía o arquitectura fenicia. ¿Hasta dónde era la relación David-Irán, Salomón-Irán, Israel o Tiro? No se pierde el emocionante capítulo, esto va a poner bueno. Mire, ¿qué es lo que está en este mapa, en esta imagen? Ahí se está viendo un mapa. Ese es el mar Mediterráneo. Ahora, hay una característica especial de los fenicios o cananeos. Los fenicios son los cananeos, para que usted me entienda, los cananitas, que eran excelentes navegantes. Se les consideraba los mejores navegantes de la antigüedad. Y ellos conquistaron, y ellos se pasearon en todo lo que es el mar Mediterráneo, que es el que usted ve ahí. Usted ve ahí España, Italia, la península de Anatolia. En la parte derecha pues está Tiro, está Jerusalén, en la parte de abajo está África, Marruecos, etcétera, etcétera, Egipto. Entonces ellos, en toda esta región, alrededor del Mediterráneo, hay un montón de vestigios arqueológicos donde llegaron ¿quiénes? Los fenicios, los de Tiro. Y al lugar que llegaban, lugar donde ponían ¿qué? Algún templo. Bueno, ellos fueron a dar ¿hasta dónde? Hasta España. En la siguiente diapositiva les pongo ahí una flecha, porque fueron desde lo que es Tiro ¿hasta dónde? Hasta España. Y todas esas regiones hay un montón de vestigios arqueológicos, de historia. Cuando le digo que yo leí ese libro, me di cuenta de la capacidad tan impresionante que tenían los fenicios, porque ellos ahora sí impactaron todo lo que es el Mediterráneo, dejando su cultura, dejando su religión en todos esos lugares. Y fueron a llegar ¿hasta dónde? Hasta España. Ahora, hay algo bien interesante. En España hicieron un templo, que por cierto ese templo pues ya está destruido, pero lo hicieron a semejanza del templo que estaba ¿en dónde? En Tiro, en honor al dios ¿quién? Melcar. En honor a Dios, que es la versión fenicia de Baal.
Ok, entonces llegaron a España y ahí levantaron un templo. El templo en honor ¿a quién? A Melcar. Bueno, resulta ser que tal era el impacto, fíjese, tal era la influencia de estos fenicios y en cuanto a su religión y su manera de aplicarla, que impactó todo el Mediterráneo. Resulta ser que ahí en España, porque lo que usted está viendo ahí, en chiquito, donde se junta España con África, ahí hay una entrada que se conoce como el Peñón de Gibraltar, la entrada al Mediterráneo. Le voy a dar la siguiente diapositiva. Ajá, en grande. Del lado izquierdo está el Peñón de Gibraltar. Del otro lado está la península de Almina. El chiste es que ahí en España se hizo un templo en honor a Melcar. Y por azares de la historia o a alguien se le ocurrió eso, no se sabe cómo salió. Tal era el impacto de Melcar. Y obviamente, ¿qué es lo que distingue al templo de Melcar o Baal? ¿Qué es lo que distingue el templo? Las dos columnas, la norte y la sur. Pues resulta ser que ahí, a este estrecho de Gibraltar, y donde está el Peñón de Gibraltar, de hecho se lo voy a remarcar en la siguiente diapositiva, ahí ve usted en un recuadro, pues dijeron ellos, bueno, mira, el Peñón de Gibraltar es la columna norte de Melcar. Y la península que está del lado del Marruecos, ahorita no me recuerdo el nombre del monte que está ahí, porque hay dos candidatos, es la columna ¿qué? Sur. Y resulta ser que estos dos montes o montículos o peñones van a representar ¿a quién? A las columnas del templo ¿de quién? De Melcar, norte y sur, porque así están posicionados. Entonces se dieron cuenta que al norte estaba el Peñón de Gibraltar y al sur estaba el otro monte, desafortunadamente ahorita se me olvidó el nombre, y en la península de Marruecos, y entonces dijeron, este es norte y sur, pues ya está, estas son las columnas ¿de qué? ¿En honor a quién? A Melcar. Entonces fíjese qué tan impactante fue esto, y esto es la entrada ¿a dónde? Al mar Mediterráneo. Es la entrada al mar Mediterráneo. Posteriormente decae la cultura fenicia y ese templo lo convirtieron en el templo de adoración a Hércules. Ya posteriormente vinieron los romanos y etcétera, etcétera, y entonces lo convirtieron en el templo de adoración ¿a quién? A Hércules. Y entonces las columnas de Melcar o Baal se pasaron a nombrar ¿qué? Las columnas de Hércules. Simplemente la misma gata, nada más que revolcada. Le cambiaron el nombre. Ahora ya no van a ser, como ya ahora la nación imperante era Roma, romanos y griegos, pues dicen, no, pues ya. Este templo que estaba ahí en Cádiz, desafortunadamente ese templo pues ya, bueno, no sé si desafortunado o afortunadamente, pues el chiste es que ya no existe, pero hay referencias históricas. Dice, pues bueno, ahora este es el templo de adoración ¿a quién? A Hércules, porque Hércules era un héroe muy famoso en el ámbito griego y romano, o Heracles. Hércules o Heracles, dependiendo si era griego o romano. Entonces dice, no, pues ahora este es el templo de adoración a Hércules, y Hércules tomó el trono que le cedió ¿quién? Baal o Melcar, y los peñones estos o los montes se volvieron las columnas de Melcar o columnas de Hércules. Usted dirá, y nada. Siguiente diapositiva. Ahí usted ve en la esquina inferior izquierda un mapa antiguo. Y ahí usted ve la entrada ¿a dónde? Al Mediterráneo. Y ahí se ve en chiquito dos columnas, que son las columnas ¿de quién? De Hércules o de Melcar, entrecomillado, Baal. Y era la entrada al Mediterráneo. Y en la foto superior, una vista desde lo que es África o Marruecos hacia el Peñón de Gibraltar, porque se pueden ver. Entonces ahí está, columna norte y columna sur.
que representan la entrada al templo de adoración. ¿A quién? A Hércules, a Melcar o a Baal. Representación del templo que hizo ¿quién? Salomón, norte y sur, que le dejó Salomón meter mano al diseño arquitectónico a los fenicios, vía Irán Abid y vía Irán. Ay, pastor, qué fijado. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Hasta dónde llegó esto? Lo que usted está viendo en la esquina superior izquierda es el escudo de armas de España. Y dos columnas, que son representación de las famosas columnas de Hércules, en su versión moderna, porque en su versión anterior eran las columnas de ¿quién? De Melcar, de adoración naval. Bueno, pero tal fue el impacto de los fenicios, de la cultura fenicia en España, que vino a quedar en el escudo de armas, representación de España, las famosas dos columnas. Y ahí las ponen con una bandera o un lienzo o un estandarte rodeándola. Abajo lo que usted está viendo es lo que le llaman el famoso dólar español, porque ustedes saben que el dólar no tuvo su origen en América. El dólar tuvo su origen en España y por eso lo llamaban el dólar español. Y entonces resulta ser que con el paso del tiempo el famoso símbolo que representa al dólar, una barra con la S atravesada, no es más que la estilización de una de las columnas con el estandarte que lo rodea. ¿Lo ve? Y dígame, ¿cuál es el símbolo más poderoso de este planeta? El del dólar. El dólar. ¿Y tiene su origen en dónde? En España. Y es más, el dólar español empezó a fungir en las colonias americanas. De hecho, usted puede leer un poco de la historia del dólar americano. Era porque en las colonias americanas al principio la moneda que se comerciaba con mayor fuerza era el famoso dólar español, porque era de plata, porque era de mejor hechura que el mismo dólar que estaban en las colonias americanas. Y costó trabajo de alguna manera que con el paso del tiempo se impusiera el dólar americano, pero el origen es el dólar español, que viene ¿de dónde? De España. Ahora, siguiente diapositiva. Ahí usted está viendo otra vez la bandera de España, que es bien curioso porque ¿dónde terminó su ministerio Pablo? Digo, una de las tantas ciudades. ¿Hasta dónde llegó Pablo? ¿Llegó hasta dónde? Hasta España. Hasta España llegó. Ahora, usted lo que está viendo aquí es la bandera de España. Ahí ve las dos columnas, representación de las columnas de Hércules, representación de las columnas del Melcar, figura de quién, de Jaquín y Boaz, norte y sur, y ahí usted lo ve con el estandarte que lo rodea. Ay, pastor, pero esto tendrá impacto. Ahí usted ve, siguiente diapositiva, y lo voy a leer para no cometer error. Dice, fueron 13 los trabajos de Hércules y no 12. En el 13º, el héroe bien inconscientemente creó el símbolo del dólar, enigmático ideograma hoy empleado por millones de individuos, quienes no sospechan que el símbolo del dólar en el símbolo del dólar se resumen 2000 años de la historia de España. Según la mitología griega, fue en Gibraltar, a orillas del dilatado mar azul, que el valeroso Hércules limitó con 2 columnas el mundo de Zeus. Pasaron años evaporándose los siglos, transcurriendo la historia hasta 1610, en que España, doblándose bajo el peso del oro llevado de América, decidió, para facilitar los intercambios comerciales en la tierra que desde Colón se volvió redonda, acuñar monedas de 8 reales, cuyo símbolo sería las 2 columnas de Hércules, entrecomillado, Melcar. Representación de Baal. ¿Y cuál es la moneda que domina este planeta? La moneda de Baal. Dice,
se volvió redonda y acuñaron moneda 8 reales, cuyo símbolo sería la de 2 columnas de Hércules con la divisa plus ultra, más allá de las puertas del viejo mundo. Adoptaron los ingleses estas monedas, llamándolas pillar dólar. Pillar traduciéndose por columna, la columna dólar. Ay Dios. Cuanto al origen del nombre dólar, en Alemania tenemos que buscarlo. Y mire cómo esto es tremendo. Uno dice, ¿qué? Estamos hablando que el símbolo, la S atravesada con los dos, es símbolo de las columnas de Hércules con los lienzos que los rodean. Ya hoy en día el dólar ya pasó a ser nada más con una barra, pero en algunas transacciones todavía algunos lugares ponen dos barritas. Oye, normalmente ya es una, pero ya es una estilización. Pero la palabra dólar, vea dónde tuvo su origen. Dice ahí, a los primeros años del siglo XVI, el conde de Schlieck hizo acuñar en la ciudad de, me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Dice, a los primeros años del siglo XVI, el conde de Schlieck hizo acuñar en la ciudad de Hochstal, perdóname la pronunciación, yo no sé alemán, que significa Valle de Joaquín. Dice, el conde de Schlieck hizo acuñar en la ciudad de Hochstal, el Valle de Joaquín, en Bohemia, monedas llamadas Joachim Thaler, abreviándose el nombre en el transcurso de los años en Thaler. Los ingleses que más tarde utilizaron estas monedas las llamaron sucesivamente Thaler, Toller y finalmente dólar, la actual unidad monetaria americana. ¿Dónde tuvo su origen la palabra dólar? En el Valle de Joaquín, lo mismo que Jaquín. Uno dice, hasta la historia les jugó a favor de ¿quién? De Baal. ¿Quién habrá inspirado al barón Schlieck? ¿Te das cuenta cómo van trabajando las potestades? Entonces resulta ser que el dólar tiene su origen en el Valle de Joaquín o el Valle de Jaquín, que es lo mismo. El Valle de Dios establecerá. Resulta ser que ahí, en el Peñón de Gibraltar, hay un monumento. Las columnas de Hércules, está ahí en inglés. Este es en la parte británica de lo que es la región de Gibraltar, el Peñón de Gibraltar, porque tiene una parte británica. Dice, las columnas de Hércules. Y si tú, ahí está claro, las dos columnas. Pero si tú ves en el círculo, está la zona, bueno, ahí está en inglés, el antiguo mundo, o el mundo antiguo, que es la zona del mar Mediterráneo. Si tú lo ves ahí, ahí se ve el mar Mediterráneo. Se ve desde lo que es la ciudad de Tiro hasta España. Y toda esa región se le conocía como el mundo antiguo. Pero resulta ser que en el reverso, en el otro lado del círculo, ya está el mundo moderno. Y ahora resulta ser que el mundo moderno ya no es nada más que la región del mar Mediterráneo, sino ahora es que todo el mundo, controlado por las columnas de Hércules, figura o representación de las columnas de Melcar. ¿Representación de qué? De Baal, con el cual se ponían las columnas ¿en dónde? En el templo de Tiro, y de las cuales Hiram Abid puso de la misma manera ¿en dónde? En el templo de Salomón. Oye, así estaba el templo de Salomón. Ahora, te voy a decir otro secreto. ¿Tú sabes que los judíos hoy están levantando el tercer templo? Ya está todo hecho. Ya tienen todo hecho. Y es más, ya tienen los utensilios, ya tienen ¿cómo se llama? La fuente de bronce, ya tienen el altar del holocausto, ya tienen el candelabro. Bueno, ya tienen el altar del incienso, ya tienen un montón de utensilios, de todo lo que ya está hecho.
Bueno, pero, y es más, porque tú puedes entrar a la página que se llama el Instituto del Templo, y ahí se ve en una maqueta grandota el nuevo templo que van a hacer. El nuevo tercer templo. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Sabes cómo van a hacer el nuevo tercer templo? A semejanza del primero que se levantó por parte de ¿quién? De Salomón. Oye, ¿no crees que hubiera sido una muy buena oportunidad para cambiar el modelo? Para cambiar el diseño arquitectónico. ¿Y por qué otra vez hacerlo a semejanza de quién? Del templo de Salomón. Cuando yo me estoy dando cuenta que el del templo de Salomón ya viene ¿qué? Contaminado por influencia ¿qué? Fenicia. ¿Y por qué no tomaron de ejemplo? Porque si tú te vas al libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel está otro templo que nada que ver con el templo que hizo Salomón. Es un templo muy distinto, muy diferente. Y entonces, ¿por qué no tomaron de ejemplo el templo que está en el libro de Ezequiel? Y sí, en cambio están tomando de ejemplo, para volverlo a repetir, el que hizo ¿quién? Salomón. Cuando yo me estoy dando cuenta que ya viene ¿qué? Influenciado y contaminado. Hubiera sido una muy buena oportunidad. Si vas a hacer el tercer templo, pues hacerlo a la semejanza de ¿quién? De lo que pide ¿quién? Ezequiel. Pero entonces, ¿por qué insistir? ¿Y por qué te lo digo? Porque la maqueta que está en el Instituto del Templo es una maqueta a semejanza del templo de Salomón. Entonces ellos insisten ¿en qué? En el templo contaminado. Por eso este templo lo va a habitar ¿quién? El anticristo. ¿Y tú crees que ahí va a bajar la presencia de Dios? Por eso el templo lo destruyeron. Después te diré quién bajó ahí. Ay, Dios. Y mira, aquí están las dos columnas. En el anverso del otro, ahora es todo el mundo. Y esto es representación de ¿quién? Del dólar. El símbolo más poderoso de este planeta. Ahora, tú dirás que yo soy un exagerado. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Te acuerdas que te dije Tibhab, una de las ciudades de donde sacaron las columnas, el bronce para hacer las columnas? ¿Que significaba qué? Matanza. Ahí te pongo en rojo, es la 2880, y Tibhab, y dice que viene de la 2878, pero la traducción inicial es ¿qué? Matanza. Entonces, cuando yo me voy a la 2878, te la remarco, es Tibejá, que viene de la 2874, y dice carne, degolladero y matadero. Cuando yo veo la 2874 hasta arriba, que es dice aquí, propiamente algo sacrificado, de aquí, bestia o carne como matada, masacre, degolladero, degollar, matadero, res o víctima. Ese es el nombre que tiene que ver con Tibhab, la otra ciudad de donde sacaron el bronce de las columnas. Ahora, es curioso, porque si te muestro la siguiente diapositiva, este es el escudo de armas de Carlos I de España. Acuérdate que todo lo que es la heráldica allá en España, en Alemania, entonces es muy usada lo que es la heráldica. Y cada familia de abolengo tiene sus escudos. Bueno, este es el escudo de armas de Carlos I, que bueno, yo lo tomo de ejemplo porque viene enmarcado, ¿por qué? A semejanza del escudo de armas de España, que viene en la bandera, viene enmarcado también, ¿por qué? Por dos columnas, que son símbolos de las dos columnas de Hércules, anteriormente de Melcar, que era figura de Baal. Ahora, tú dirás, ¿y qué tiene de interesante? Pues, bueno, te voy a hacer una ampliación. ¿Qué significa Tibhab? Degolladero, matadero, sacrificio, matanza. Bueno, te voy a hacer una ampliación de la parte de abajo de este escudo, en donde estaría propiamente la cola de las aves. Siguiente diapositiva. ¿Qué ves ahí? Un carnero, borrego, no sé si está muerto
o lo van a sacrificar? ¿Sí? Y uno dice, ¿qué? ¿Sabes que hay alguien que odia al pueblo cristiano por sobre todas las cosas? Baal. Y él no va a estar contento. Bueno, yo no creo que ese personaje esté contento, pero él no va a estar satisfecho. No se va a sentir realizado hasta que no haga masacre de quién. De los cristianos. Amén. Y te adelanto de una vez que sí va a ser una masacre. Sí va a ser la masacre. Y ahí nos tenemos que meter en la gran tribulación. Ahora, tú has de decir, pastor, pero ahora sí se salió de tema. Totalmente se zafó, se salió de tema. Usted venía hablando de ¿qué? De las clases sacerdotales, que la clase onceava era Eliasib, la doceava es Jaquín, la treceava era Upa, etcétera, etcétera. Pero ahora usted se salió, se desbarrancó de la carretera doctrinal. No, para nada. ¿Qué significa Jaquín? Establecer o establecimiento, establecerá. ¿Qué significa Boaz? Con fortaleza. Símbolo de las dos columnas, copia y calca de las que usaba ¿quién? Melcar. Deidad fenicia que representa ¿a quién? A Baal, que después se estilizó a todo el mundo y llegó hasta posicionarse geográficamente ¿en dónde? En el estrecho de Gibraltar, y que después alcanzó preponderancia a nivel mundial a través del símbolo del dólar. Pero hay dos frases, dos palabras claves en todo lo que viene del siguiente desarrollo. Él establecerá con fortaleza, porque es la entrada a un templo. Bueno, siguiente diapositiva. Resulta ser que dentro de las clases sacerdotales, la que vimos la vez pasada era la onceava, ahorita para efecto de la enseñanza que yo estoy dando, me salté hasta la 20 y 21. Resulta ser que la 20ª clase sacerdotal es Ezequiel, y la 21ª es Jaquín. Y es curioso porque Ezequiel es Dios fortalecerá, y la 21 es Jaquín, Él establecerá. Y cuando yo te hablo de Él establecerá en fortaleza, ¿de qué te estoy hablando? De dos columnas, o de una ¿qué? Puerta de acceso o una puerta de entrada. Y es curioso porque dentro de las clases sacerdotales 20 y 21 se vuelve a... Claro, tú me vas a decir, pastor, pero ahí es Ezequiel. Pero no importa que sea Ezequiel, el simbolismo, el significado es el mismo. Dios fortalecerá. ¿Y qué significa Boaz? Fortaleza. ¿Qué significa Jaquín? Esa Jaquín, esa sí es la mismita. Entonces, 20-21 es la puerta de acceso ¿a dónde? Al templo. Nada más que en las clases sacerdotales Dios hizo un pequeño cambio. ¿Cuál es el cambio? Quitó Boaz y puso Ezequiel. Y aparte de que quitó Boaz y puso Ezequiel, la manera de mencionarlas, porque cuando se ve en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas o en el libro de Reyes, primero se menciona norte, Jaquín, Él establecerá, y después se menciona sur, en fortaleza, Boaz. Pero cuando se mencionan en las clases sacerdotales, se invierte la pronunciación. Primero es Ezequiel, que significa fortaleza, entrecomillado, Boaz, y después es Jaquín, que es establecerá. Y entonces 20-21 es la entrada ¿a dónde? Al templo. Nada más que para entrar por esta puerta multitudes van a morir. Como te enseñé en el escudo de armas,
que está en la parte de abajo de la cola de las dos aves, donde se ve una oveja muerta o a punto de ser sacrificada. Ahora, el tema está fácil. ¿Cuál es la gran puerta? El dólar. Y con el dólar, porque aquí nos tendríamos que meter un poquito de historia económica, se han hecho las más grandes matanzas y barbaries de este planeta. Se han financiado las guerras y los conflictos mundiales. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la 16 de mayo del 2000, ¿qué te dije? 16 de mayo del 2016 se levanta la Tercera Guerra Mundial y seguramente va a estar financiada por el dólar. Y un mes después, 16 de junio, 16 de mayo del 2016 se impacta un meteorito y el 16 de junio, un mes después, se levanta la Tercera Guerra Mundial. Si no me falla mi cuate, el pastor de Japón. Pero, ¿qué te quiero decir? Con el dólar se han hecho las más despiadadas matanzas a lo largo de la historia de este planeta. Es la moneda que ha movido, es el motor que mueve a este planeta. Y todo tiene que ser en dólar. Todos los que se van por el famoso billete verde, por el sueño americano, tienen que atravesar la frontera de México rumbo a Estados Unidos y la frontera de México ya se volvió una frontera de muerte. Y todo por el billete verde. Entonces, pues sí. Y es curioso porque si yo te regreso, las dos ciudades que conquistó David, que era Tibja y Cun, del bronce que sacaron de ahí, hicieron las dos columnas. Ahora, estas aparecen aquí. Entonces 2021 es la entrada al templo. Pero bueno, a reserva de que después te lo voy a tener que explicar ya con detalle. Pero 2021 es la entrada al templo. Y para poder entrar a este templo tiene que haber una grande matanza. Porque van a ser todos los que van a salir ¿de dónde? De la gran tribulación. Y te adelanto algo. Ese no es tema para ahorita, pero no la mayoría para entrar por esta puerta van a morir físicamente. Pero hay algunos que Dios los va a levantar sin necesidad de pasar muerte física. ¿Qué? No te pierdas el próximo capítulo a esta misma hora, la próxima semana. Dale un aplauso al Señor. Nos vemos en una semana. Dios te guarde y Dios te bendiga.